Urbano de Loya, nuestro padre, nos llevó con sus crónicas a recorrer las calles de Puebla, narrando durante más de una década la vida cotidiana y los hechos heroicos de esta ciudad. Ahora, 30 años después, nosotros continuaremos su legado y crearemos con ustedes uno nuevo. Yo soy Luzaida de Loya. Yo soy Guillermo de Loya. Y esto es Puebla de nuestros amores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y nuevamente un gusto el que nos podamos ver en este espacio, que ya es el tercer capítulo de la quinta temporada de Puebla de nuestros amores. Y tenemos que empezar por agradecer a nuestros generosos patrocinadores, por supuesto en un primer momento a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a Estrella Roja, a Café Don Justo, Mesones Sacristía, Clemente Specialty Coffee, Residencias Estudiantiles Camet, Restaurante Sabino, La Cocina que Conquista, Profética Casa de Lectura, Deep Inside, a Vibrato Música y Cultura y por supuesto a Diamantes Mezcal, que aquí nos está nuevamente deleitando con su presencia en este mezcal. Luzaida. ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos a este capítulo 3 de la quinta temporada. Muy contentos porque quien hoy nos acompaña es además amiga nuestra y una de las autoridades en el tema que hoy vamos a tratar, y estoy muy orgullosa de que me haya dicho que sí por segunda vez. Pues bueno, como decía Guillermo, gracias a todos nuestros patrocinadores, Estrella Roja, que este año cumple 80 años, un ejemplo del empresario poblano Estrella Roja, pero también a Clemente Specialty Coffee, que no es solo una barra de café de especialidad, porque tienen 5 años de servir además una excelente comida mediterránea. Y también tienen opciones veganas. Hoy que está tan de moda, Guillermo, eso de las opciones veganas. Algunos me gustan, yo paso, la verdad, pero bueno. Clemente tiene 2 ubicaciones en el centro histórico y les dejamos los enlaces en la caja de descripción. En la 2 Sur 1103 y en la 6 Sur 304, ahí precisamente en Mesón de la Sacristía, en el mismísimo Callejón de los Sapos. Y bueno, pues la grabación completa de muchos programas que Urbano de Loya grabó hace más de 30 años la encuentran en nuestra página www.puebladenuestrosamores.com. El vínculo en los comentarios y no deje de seguirnos porque ahí van a encontrar todas sus crónicas a manera de archivo histórico sonoro. Suscríbanse por favor a nuestras redes, suscríbanse a YouTube, ya vamos muy bien con los seguidores, muy bien con las vistas en esta quinta temporada. Y yo les decía que nuestra invitada de hoy, escuchen nada más este currículum. Es licenciada en Estudios Religiosos por la Universidad Católica de Lovaina, maestra en Historia por la Simon Fraser University y doctora en Historia Moderna por la Universidad Libre de Berlín. Con una trayectoria académica, pues no dice destacable, pero yo le diría maravillosa. Tiene por línea de investigación el tema de los indios en la región Puebla-Tlaxcala durante el periodo virreinal, y una línea que la ha convertido, y yo lo afirmo, en un referente en cuanto al estudio del tema. Actualmente se desempeña como profesora e investigadora del Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Aparte es cronista de la ciudad y hoy hemos estado en una jornada interminable juntas, pero bueno, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y además de coordinar el Seminario Permanente de Náhuatl, Luis Reyes García. Ha sido ponente en muchos conversatorios, congresos, autora de muchísimos artículos. En el 2022 recibió el premio al mejor artículo de investigación en Historia Social por el Colegio de México. Es integrante de la red columnaria de la Red Internacional de Investigación sobre la Monarquía Hispánica y de la Red de Estudios del Régimen de Subdelegaciones de la América Borbónica. Sus obras más recientes, o no sé si son las más recientes, pero ahorita que nos diga si son las más recientes: La Virgen Conquistadora, que es un tema que a mí me apasiona, Información Jurídica de 1582, edición facsimilar del impreso poblano de 1808, y La Huella de la Conquista de Tepeaca en la época novohispana, y bueno, casi nada. Por eso yo estoy muy contenta y muy orgullosa, Guillermo, de recibir nuevamente en Puebla de Nuestros Amores a nuestra amiga, la doctora Lidia Gómez García. Doctora, bienvenida, qué gusto. La primera vez fue usted muy taquillera y en esta seguro también la va a volar del parque. Pues cómo no, imagínate oír a doña Lidia hablar del tema. Es un gusto. Pues bienvenida, querida Lidia. Y Muchas gracias. Sí. Pues hoy hablando, decía muchas gracias y la verdad un honor poder estar aquí y saludar a la amable audiencia, ¿no?, virtual, porque yo creo que a ellos nos debemos. Así y qué bueno que nos acompañen, ¿no? Así es, pues
Pues yo te comentaba en la mañana, Lidia, y nuestro auditorio ya lo sabe, que esta quinta temporada empieza a tratar los temas un poco en orden cronológico para empezar a construir esta historia que de los 500 años de Puebla, un tema que hemos hablado mucho y ya hablaremos un poquito más tarde. Pero en esta cronología es imposible no hablar de las órdenes mendicantes. Y hoy vamos a hablar de la primera orden que llega tanto a la Nueva España como a la Puebla de nuestros amores, una orden crucial en la conquista de México y por supuesto desde la fundación de Puebla, y es la orden franciscana, ¿no? Algo en lo que tú sabes y sabes mucho. Y pues ellos con fundada por San Francisco de Asís en 1209, este santo, que como los grandes santos es un santo convertido después de una vida, pues ellos dicen de disipación, pero no sé qué tan disipados eran, pero se convierte en una de las grandes figuras de la cristiandad y de la historia de la humanidad. Uno de los primeros santos que presenta las estigmatizaciones de Cristo antes de morir, y que se convierte al cristianismo porque, según escuchó, que el crucifijo de la iglesia de San Damián le pidió que se convirtiera a un Cristo resucitado victorioso. Y ahorita les vamos a pasar, a ver, Guillermo, enseña al Cristo de San Damián. Sí, como ahí no, anda, por acá. ahí anda no es el Cristo de San Damián de San Francisco, pero este es el Cristo, y Lidia, no nos dejes mentir, que San Francisco vio en la iglesia de San Damián. Y según él escuchaba su voz. A ver, Lidia, después de todo este preámbulo, tú dinos, ¿qué permea de este pensamiento de San Francisco de Asís en la orden que él funda en 1209? Pues justamente ese es lo que hace que primero que tenga tantos adeptos, ¿no? Hay que recordar que en esta época surgieron muchos movimientos, ¿no? Religiosos. ¿Por qué? Porque estamos en un momento de guerra, estamos en un momento de grandes inseguridades. Nadie nos va a venir a contar lo que eso significa, porque lo estamos viviendo nosotros. Como hoy. Sí. Y en esta necesidad de encontrar formas de enfrentarlo, va a haber muchos grupos, igual que creo nosotros estamos tratando de hacer respecto a diversos temas en Puebla, muchos grupos que desde la religiosidad, digamos, laica, van a intentar sumarse a muchísimas digamos, iniciativas reformistas. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que la Iglesia regresara a ser esa parte que trae consuelo, ¿no? Que trae amor, y que se había desviado no un poco, sino un mucho, con esos obispos que eran realmente señores feudales, ¿no? Que tenían una actitud básicamente de saqueo hacia los pueblos, y ellos buscan este retorno hacia el acercamiento de la Iglesia a los fieles, porque los fieles consideran que su fe es inquebrantable. Ellos no van a renunciar a su fe, pero sí necesitan una iglesia y un liderazgo religioso que sea más cercano a ellos y que les permita retornar a aquella participación que ellos tenían. Okay. Fuera del obispado, ya un clero regular, ¿no? Ellos no querían separarse de la iglesia, pero sí querían una reforma dentro de la iglesia que los acercara a la vida, digamos, de lo que significa la ritualidad religiosa. Y a mí me parece que esto lo podemos ver, algunos de nosotros hemos leído la novela, y los que no, visto la película de El nombre de la rosa, ¿no? Sí. Que nos habla justamente de esto, ¿no? Un pueblo que ha sido saqueado, que ha sido lastimado, y como algunos de estos frailes que traen ya también esta semilla reformista, lo que quieren es regresar a ese servicio a sus feligreses y retomar este camino de traer paz, de traer seguridad, ¿no? De consuelo. Consuelo,
y de proveer a la feligresía pues de una oportunidad de acercarse a Dios y de encontrar en Dios ese consuelo, ¿no? Esa gracia. Así que, pues claro que es muy importante en este momento. Recuerden, vamos a recordar que ya se terminó con la reconquista, sobre todo cuando llegan aquí los españoles, la reconquista de España, que ya me estoy adelantando mucho, pero bueno, y que por eso es fundamental, porque viene esta reforma en España y cómo vienen estos frailes reformados que están convencidos absolutamente de que este es el gran aliento hacia la segunda venida de Cristo. Okay. Es increíble, ¿no? También porque creo que la base, digamos, ideológica del pensamiento o la filosofía franciscana, vamos, y ahora que se habla tanto de los franciscanos, del Papa Francisco y demás, es en gran medida la austeridad, la sencillez, con con la frase que decía que siempre sean amorosamente humildes ante Dios y ante el hombre, porque Dios habla a aquellos que verdaderamente son humildes de corazón y los enriquece con dones. En base a esta filosofía, pues bueno, de ahí desprenden todo un pensamiento. También se le identifica mucho con la bondad y el acercamiento con las criaturas vivas, o como decían ahora, las criaturas sintientes, ¿no? Sintientes, es un concepto que vaya, está bien. Pero bueno. Es nuevo. Es nuevo, está bien. Dígase la devoción hacia los animales, hacia los seres vivos como criaturas de Dios, y por ello también San Francisco es patrono de los veterinarios, en este caso. Pero bueno, vamos por partes. ¿Saben? Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Voy bien o me regreso? No, efectivamente. Hablaba con los animales, ¿no? San Francisco hablaba con los animales, con la naturaleza. Claro. Bueno, no era el único, ¿no? Hay que recordar los tratados de Santo Tomás, que es un pilar de la Iglesia cristiana, no solamente la católica, también de la protestante, y lo importante que era tratar de entender dónde estaba este Dios, ¿no? Dentro de la naturaleza, no solamente del ser humano. Para mí, bueno, no solamente para mí, para los estudiosos, es muy importante cómo los franciscanos entienden esta necesidad del servicio hacia los fieles, ¿no? Okay. Cómo los fieles requieren de este apoyo para poder encontrar ese camino, que ellos también encuentran, por cierto, a través de la humildad. Y por eso ellos consideran en un principio que los indios, los naturales de aquí, eran muy pobres por su manera de vestir. Claro que no eran necesariamente pobres, sí, ¿no? Y tenían muchísimo poder, pero ellos lo consideran así por la manera como eran estos indígenas con todas sus ritualidades, ¿no? Que eran muy serviciales, como hoy lo siguen siendo, lo cual no quiere decir que sean buenas personas, ni que necesariamente sean pobres. Pero ellos tuvieron esta lectura y por lo tanto dijeron, ellos son, o sea, nosotros venimos porque Dios nos ha elegido y tenemos que servirlos a ellos, y cuando se dan cuenta de lo que hay acá, reconocen inmediatamente es que ya está cerca la segunda venida del Señor. Claro, y además digo, fue una cuestión virtuosa porque fue una adecuación e idoneidad, una empatía, digamos, sí. Precisamente para ahí de 1524, que es cuando el ministro general de la Orden Franciscana envía a Indias a los famosos, al prelado de los 12 compañeros, ¿no? Sí. Cómo iban de alguna manera a empatar y a llegar a un mundo de carencia, a un mundo, digamos, de reto o de alguna manera de alta necesidad para poderse adaptar a una situación pues vaya, de eso, de escasez, ¿no? Que era lo que venían también a generar empatía con los propios indígenas. Y con ello, pues bueno, concretamente el 13 de mayo de 1524 es cuando se empieza a convertir la población indígena al cristianismo, de acuerdo a las instrucciones del rey, que llegan esos 12. ¿Cómo fue esa llegada de los primeros 12 franciscanos? A mí me encanta esa historia. Sí, sí, cuéntanosla, Lidia. Verdaderamente de novela, ¿eh? Sí, bueno. Ni Humberto Eco la iba a escribir mejor ahí. Sí, no, preciosa. Bueno, hay que decir que Cortés había pensado primero en el clero secular, ¿no? O sea, que vinieran curas, como habían estado durante el periodo de conquista. Él traía un cura, ¿no? Y era el que bautizó
a los principales caciques. Pero él se da cuenta de que esto no iba a funcionar porque sus propios generales, sus propios militares estaban cometiendo una serie de abusos tremendos y él sabía el problema que había en el clero. Entonces él decide y cambia y pide órdenes reformadas. ¿Qué son estas órdenes reformadas? Esas órdenes que habían decidido regresar a estos principios del servicio, de la austeridad, de la humildad. Y allí es cuando se decide traer estos 12, bueno, también hay que recordar que ya estaba aquí de Gante, ¿no? El flamenco, que en realidad era un oficial del rey. Hay que recordar que el rey Carlos V venía de esa zona y él sabía y lo conocía y entonces lo manda y él es el que reporta con sus informes lo que está pasando aquí. Y entonces se decide que vengan estos 12, primero porque está probada su convicción de la reforma, pero segundo porque pues es gente muy, muy, muy ilustrada, muy bien formada, claro. ¿no? Entonces tenemos arquitectos, incluso conocen de medicina, son gente muy, muy, de muy alto nivel de formación, no viene cualquiera. Y que no nada más entonces eran útiles para la profesión de la fe, ¿no? No, a fin no, de cuentas, en varios oficios y en varias, digamos, especialidades en ese momento necesarias. Claro, y sobre todo fieles a la corona. Exactamente. Entonces, que no fueran a caer en la tentación, ¿no? Que podrían caer una vez aquí. El rey ya está allá, se tardaban no sé cuántos meses, hasta un año en poderse mandar las cartas, y lo que van a hacer es, hay que garantizar que no llegue la corrupción y regresemos al punto en donde abusan de ellos, unos se vuelven, ¿no? Los usan como base para ellos tener privilegios, ¿no? Como pasaba con la iglesia que habían tratado de reformar o que estaban reformando en España. Pero además con un asentamiento estratégico, ¿no, doctora? Sí. En el sentido de que fueron, digamos, el asentamiento que trajo los primeros conventos a México. Claro. En 4 puntos, si no me equivoco, ¿no? Que fueron Texcoco, Tlaxcala, Ciudad de México y Huejotzingo. Huejotzingo. Sí. ¿Eso fue de alguna manera una planeación estratégica o por alguna razón, de alguna forma fue la cobertura territorial o básicamente es así como tocó? Eran territorios poblados, eso sí. es importante. Lo más importante es que eran digamos, caciques amigos. O sea, que ya se había visto que iba a haber una alianza con ellos y que ellos se iban a proveer no solamente de recurso material, sino también en servicio, pero sobre todo en seguridad, o sea, militar. Y eso tenemos infinidad de documentos, ¿no? En donde no solamente van a proveer de ayuda militar para defender a los españoles que aquí estaban, que realmente eran un puñado, eran muy poquitos. Comparación de número era muy poco. No, pues eran nada, ¿no? O sea, y además los que había se querían seguir conquistando y tener, en fin, pero ellos proveyeron o sea, la mayor parte de los ejércitos son de indígenas, ¿no? La verdad, son muy poquitos españoles porque tardan mucho en ir los barcos y regresar, etcétera. Entonces, generalmente son indígenas. ¿Y qué hacen? Tenemos el Códice de Huejotzingo, tenemos un montón de documentos que nos dicen de qué proveen de cacles para los que iban al norte o los que iban al sur, ¿no? A conquistar, acompañando a los españoles como aliados. Y ellos son los encargados de proveer los elementos o los instrumentos del vestuario, de lo que sea, de los militares que acompañan a esos españoles. Entonces no fue cualquier tipo de ayuda, y claro que son no solamente, como bien mencionas, estas enclaves donde hay recursos, hay además los caciques más poderosos, etcétera, sino que además de eso
aquellos que tienen preeminencia militar suficiente como para poder hacer un apoyo de este tipo, ¿no? Importantísimo. Y a diferencia de lo que pasa en España, los que vimos El nombre de la rosa, los conventos no van a estar afuera de las poblaciones, sino dentro de las poblaciones. Conventos urbanos eran, se puede decir. Claro, ahí enfrente del Zócalo, ¿no? Sí, claro. Y lo que van a servir son de nodos rectores en esta parte de lo que se le llamó policía, es decir, todo un proceso civilizatorio, de una vida civilizada de estos pueblos indígenas, lo que se va a lograr paulatinamente, como te había comentado hace un rato, a través de la ritualidad. La ritualidad va a hacer que los pueblos ingresen al mundo civilizatorio. Quizá me estoy adelantando, pero bueno, esa lealtad también de los propios franciscanos hacia la población indígena, a los indios, quizá fue el detonante por lo cual la primera audiencia los persigue. Claro. ¿Cuáles eran las instrucciones que tenían digamos, de las instrucciones reales que tenían y por qué surge este conflicto? Porque y a mí no se me es un olvida episodio algo muy interesante. que me enseñó la doctora Lidia Gómez, los franciscanos muy cercanos al rey Carlos. Sí, ellos son totalmente leales y por eso los mandaron, ¿no? Claro. Por eso los mandan. ¿Por qué? Porque ellos, primero hay un convencimiento, porque yo no quisiera dejar de lado esta mística franciscana, que hay un total convencimiento de que la parucía está a punto de llegar. Entonces ellos tienen esta convicción. Pero aparte de eso, es porque ellos se dan cuenta que no va a haber manera de que se establezca aquí un sistema novohispano y que el rey tenga poder aquí, si siguen dejando que los soldados, ¿no? Que los encomenderos cometan tantas tropelías contra los indios. Sí, claro. ¿No? Porque los franciscanos son los primeros que se dan cuenta de la capacidad que tienen estos indios de proveer de servicios, de materiales, es decir, son útiles a la corona. Pero si los quieren hacer útiles a una persona, a un encomendero, etcétera, se pone en riesgo. Claro. Este territorio. Sí, se pone en riesgo la posibilidad de, bueno, estamos en los albores del mundo novohispano. Es un proyecto, el rey está hasta por allá y a la hora de, o sea, para que te mande apoyo, pues no sé cuántos meses van a pasar. Entonces hay un riesgo real. ¿Y cómo lo vamos a solucionar? Claro. Y ellos dicen, militarmente no nos da, porque son muchísimos más indios. Hemos logrado lo que hemos logrado porque ellos han sido nuestros aliados. Pero en este momento, si seguimos por este camino, ellos se van a venir contra nosotros y aquí se acabó, porque no cómo nos vamos a sostener. Claro. Y ellos son, pero profundamente comprometidos y leales a la corona, y ellos deciden no, y denuncian constantemente, pero no solamente los denuncian, sino que enseñan a los indios que esto es maravilloso. Claro. ¿No? Los enseñan, mira, hay una cosa que se llama recurso legal, entonces ahí en la corte y el alcalde es el juez y entonces tú dile esto, y los acompañaban y les ayudaban a hacer sus documentitos, les enseñaron a escribir, les enseñaron todo el derecho romano que tenían que conocer para poderse defender en la corte. Y los indios, que ni tardos ni perezosos, pues le entendieron y dijeron, no, esto está mejor que irnos a matar, ¿no? Claro. En una pugna armada, porque aquí vamos y nos resuelven y se acabó, ¿no? Entonces ellos empiezan, y los documentos que dejan los propios oficiales reales son impresionantes, ¿no? Les encanta, son muy pendencieros jurídicamente. Entonces vienen, pero cuando viene todo el pueblo, y el pueblo quiere participar y hacen sus documentos, hacen sus códices, y tenemos pues allí, ¿no? El gran acierto de la Segunda Real Audiencia, que es la que funda Puebla, en donde lo que decide esa autoridad, porque no había virrey, ellos eran este cuerpo la autoridad colegiado máxima, ¿no? Sí, la audiencia, de lo que Real Audiencia. Hablábamos un poco de lo que es el cabildo, ¿no? Es la autoridad, son cuerpos colegiados que son autoridad, y lo que ellos deciden en ese momento es que tenga el mismo valor jurídico
un documento escrito en español que un documento pictográfico o un documento escrito en su propia lengua. Wow. Y con eso, por eso tenemos tantos documentos en lenguas nativas, porque tenían valor legal. Hoy no tiene valor legal un documento en lengua nativa, hoy tenemos que traducirlo para que tenga valor legal. Pero en aquella época el que tiene valor legal es el documento pictográfico o en náhuatl. Y los indios dijeron, de aquí soy, No, claro. ¿verdad? Y se pusieron a hacer no está tan mal la cosa, tenían una salida, ¿no? Claro, claro. Entonces ellos se dieron cuenta que esto se podía hacer. ¿Pero quién los enseñó? Pues los frailes. Los frailes. Y aparte llegan 12, un símbolo cabalístico, ¿no? Sí, sí, claro. Emulando los 12 apóstoles. Quienes se digan ahora practicantes y adictos al humanismo dentro de la política deberían por empezar a leer los principios franciscanos. Claro, porque es un término que hoy está de moda, pero los franciscanos estaban embebidos en este humanismo que para ellos significaba la posibilidad de construir nuevas sociedades cristianas en nuevas tierras, ¿no? Claro. Y eso, en estos ideales de utopía renacentista, ellos traían eso, ¿no? Hoy el humanismo no sé cómo se entienda, pero ellos lo entendían así, ¿cierto? Claro, y además hay que recordar que lo que legitima al rey, o sea, el rey es rey, así como hoy nosotros decimos es porque la votación y no sé qué, cuánto, en aquella época es porque Dios lo eligió, porque su responsabilidad principal es lograr la salvación de las almas. Entonces el rey es el primer obligado a garantizar la salvación. Y era como el vínculo entre Dios y el hombre. Exacto. Y eso es lo que hacía que el rey fuera rey. Porque había muchos señores poderosísimos, ¿eh? De hecho, el rey nunca tuvo dinero, siempre tuvo que andar pidiendo, ay, por favor, ayúdenme para la guerra no sé qué, ayúdenme para la guerra no sé cuánto, préstenme, ¿no? Y porque él no tenía el poder económico. Quien tiene el poder económico, pues son los de los poderes económicos, ¿no? Los comerciantes, en fin, toda esta gente. Y él no lo tiene. Pero ¿qué es lo que hace que tenga convocatoria? O sea, ¿qué es lo que hace que vengan y lo busquen y traten de solucionarlo con él? Claro. El mandato divino. Hay un mandato divino y ese mandato divino me obliga a mí, como fiel cristiano, a respetar y a encauzar mis habilidades para lograr la salvación de las almas. Qué interesante. Y volviendo a estos 12 franciscanos que a mí me impresionan, dos cosas, a lo mejor un poquito fuera del guión, pero rápido. Caminan descalzos, ¿no? De Veracruz a Ciudad de México. Madre y Cortés mía. Cuando los ve, se arrodilla y besa sus túnicas. ¿Se imagina eso? Para los indios fue un espectáculo tremendo, ¿no? Una lección además, ¿no? Una lección y además estos franciscanos de corazón se los digo, se ganaron a pulso esta lealtad de los indios con ellos, ¿no? Este cariño, porque realmente se lo ganaron con cada acción que ellos cometieron. Porque a mí... Híjole, para romper ese halo de desconfianza en un escenario de conquista, créame que ha de haber sido verdaderamente oficioso el que hicieron. Y si el conquistador, y si el conquistador se hincó y los... O sea, yo creo que Cortés lo hizo con toda la intención, ¿no? Que no era nada tonto para hacer política. Exactamente, entonces, en el momento que el conquistador se hinca ante ellos, pues... los reconoce. Sí. Y bueno, dentro de esos 12, ellos venían al mando de Fray Martín de Valencia, este fraile que era el padre superior de estos 12. Se distinguió este hombre por pasar largas temporadas como ermitaño ahí por Amecameca, luego se quiso ir a predicar a China, pero se le hundió la nave y no se fue. Entonces, yo dentro de los 12, y a lo mejor como poblana, reconozco, son varios y todos destacables, como dice la doctora, pero entre esos 12 estaba un personaje que los poblanos conocemos muy bien, Guillermo, que es el gran fray Toribio de Benavente, y que los indios llaman Motolinía, ¿no? Y entonces yo creo que él era conocido como el fundador de pueblos y cronista de provincia, casi nada. ¿Usted qué opina del papel de este fraile que vino con estos primeros 12? No, pues para mí fundamental. No fue el único, por cierto, pero fue fundamental. ¿Por qué? Porque lo querían mucho los indios. De verdad, lo querían muchísimo. Logran crear, como comentábamos en este momento,
en un momento en donde hay más incertidumbres que certezas, logran crear esta lealtad de los indios para la corona a través de los frailes. O sea, eso es inimaginable, porque esos son que 15, 20 años para que esto sucediera, es impresionante. Y no hay que olvidar, y ese es mi punto de vista, que se generan normas, se generan normativas dentro de los pueblos en donde los separan en barrios, etcétera. Esto lo hacen los frailes. Todo lo que hoy conocemos como la estructura que nosotros llamamos indígena y luego hasta decimos prehispánica, ¿no? En realidad la fundan ellos con esta idea utópica, ¿no? De lo que es una ciudad, o sea, un urbanismo organizado a través de estos diferentes barrios y sus diferentes autoridades. Esta manera de vivir que no habían tenido ellos, porque ellos estaban acostumbrados a tener, poblaciones muy dispersas, por fin ahora van a estar todos juntos, ese acto civilizatorio del que les hablaba, y yo personalmente pienso que hubiera sido imposible sin el respeto que le tenían a Motolinía, porque realmente era un fraile totalmente respetado, sí, y abocado al servicio hacia los pobres, hacia los más humildes, pero también de Molina y también de todos los otros frailes que les permitieron a estos indios incorporarse al mundo novohispano sin sentirse menos. Porque esta idea de que vinieron y nos conquistaron es algo que nosotros hemos creado, o sea, esta generación, sobre todo los nacionalismos, ¿no? Claro. Los nacionalismos desde finales del siglo XIX hasta la actualidad. Sí, claro. Es verlo con una afrenta histórica que no existe en realidad. Exacto. Sí. Sí. Le buscamos enemigos ficticios siempre. No, y los pobres franciscanos los hemos dejado como, ¿no? Como si estuvieran detrás de cada indio, obligándole, ¿no?, a que fueran a la iglesia. La tiranía. No, y en realidad no fue así, ¿no? Y es ahí donde es muy importante lo que dice, porque yo quiero regresarme a esa batalla por la evangelización, donde surge una enorme rivalidad también, seguramente porque los propios franciscanos, dentro de esta razón de utilidad que le quisieron dar al conocimiento de los indios, al poderles dar conocimientos útiles para poderse defender incluso en la enseñanza de la lengua, pues se empiezan a rivalizar, como diríamos coloquialmente, a pisar ciertos callos, ¿no? Y uno de ellos, un gran abocado a combatirlo fue Nuño Beltrán de Guzmán. Sí. Que fue... Esa la primera Real Audiencia. Ajá. ¿Nos podría hablar de esto? Y aparte rival de Cortés. Y aparte, sí, claro, rival acérrimo de Cortés, ¿no? Sí, pues esos eran los militares. Claro, lo que pasa es que Cortés, una vez que termina lo que hoy nosotros llamamos conquista, que fue la caída de Tenochtitlán, ¿no? Porque la que cayó fue Tenochtitlán, no los otros pueblos. Bueno, el único fue Tepeaca también. Lo que decide Cortés es seguir su camino en busca del oro, ¿no? Okay. Entonces, pues se agarra y dice, bueno, con permisito, ya me voy, así como le hizo cuando vino aquí, ¿no? Y agarra y forma sus tropas y se va. Y deja aquí a la primera Real Audiencia, porque la corona no le permitió él quería ser virrey, y la corona no se lo concede. Nunca le va a perdonar que viniera, como siempre digo yo, con mis estudiantes, fue el primer mojado, el primer ilegal que llegó aquí fue Cortés. De escapada, ¿no? De ilegal, realmente. Ilegal, sí. Y entonces la corona puede decir, sí, gracias por todo lo que has hecho esto, pero ¿qué crees? Que tú llegaste de ilegal. Entonces nunca le conceden lo que él quería. Y entonces él dice, bueno, pues entonces ya me voy, ¿no? A buscar oro. Más cosas, y se va. Y deja a la primera Real Audiencia, que estaba formada pues de militares, pero tremendos, ¿no? Tremendos. O sea, súper, pero mega violentos, sí, claro. Y en fin. Y Nuño de Guzmán, que bueno, aparte de que él trae sus problemas con Cortés, lo trata de matar allá, ve cómo intrigar para que lo maten, en fin. ¿Qué es lo que él considera de aquí soy?
¿verdad? ¿No? Aquí ahora mando sí, yo. Aquí. Y entonces empiezan a hacer unas tropelías tremendas y los indios se empiezan a quejar, pero los que más se quejan son los frailes. Los frailes le empiezan a avisar al rey que esto es insufrible y que esto no se va a poder tolerar. No se puede tolerar porque esto va a terminar con el proyecto que se tiene, ¿no? Y tanto dinero que ha costado. Hay que tener en cuenta esto, que yo quiero sí dejarlo muy claro para las audiencias. El dinero son acuerdos que hay con privados. O sea, aquí los que vienen bajo un esquema de acuerdos con la corona, pero que aquí es dinero privado. O sea, aquí es dinero... No es dinero del rey. No es dinero del rey. No, al rey no le alcanzaba. Que no tenía dinero, ya nos dijo. Entonces, aquí es inversión privada. Entonces, desde luego que el rey lo que más miedo tiene, pues es que eso vaya a tener problemas, porque ¿quiénes son estos grandes poderosos? Pues son los que lo sostienen y sus guerras, acuérdense que él está en la guerra contra los turcos, en fin. Entonces él dice, no, o sea, no se pueden dar ese lujo. Y los franciscanos le empiezan a escribir, ¿no? Es maravilloso, las cartas que ellos escriben son maravillosas, explicándoles lo bueno que son los indios y lo maravillosos que son muy tiernos, son muy aquí, son muy acá. Le exageran, ¿no? Pero bueno, empiezan a decir todas las bondades que tienen los indios y cómo ellos van a poder sustentar, como finalmente sucedió. En cambio, estos militares lo que querían realmente era ellos aprovecharse de esa riqueza. Que era a fin de cuentas la lucha permanente entre, digamos, la dulzura, el convencimiento, la empatía generada por el franciscano y cómo ello apela a un dicho muy claro, no jala más la miel que la hiel. Sí. En este caso, el enemigo real del otro lado, pues estarían los encomenderos, como tal, con los grandes intereses económicos y con los esquemas de explotación verdaderamente brutales. Brutales. Y por ello... Pues, querían recuperar su inversión, además, ¿no? Yo creo. Eso venían. Sí, claro. A fin de cuentas venían a eso, ¿no? Pero los franciscanos como tal se convierten en un paliativo, pero también en un factor de equilibrio para generar ese trato, digamos, tan cercano, tan de convencimiento. Y debo decir también, doctora, en un esquema para tratar de poderles asimilar conceptos tan abstractos como son los de la religión, pues tuvo que haber sido una labor de cercanía muy brutal. Fuerte. Sí. Y de ahí la generación de los sincretismos que se hacen a razón de la propia religión politeísta y la empatía con nuestra religión católica, y cómo se crean ciertos íconos que se van empatando y se van de alguna manera suavizando para poder llegar a entendimientos muy claros. Es ahí donde se crean los reales vínculos con los indígenas. Claro, y además, bueno, quiero comentar dos cosas. La primera de ellas es que al rey, o sea, aquí lo importante era, ¿este es un proyecto del rey o es un proyecto de estos particulares? ¿No? Y el hecho de, pues, del rey decidir, por ejemplo, hacer las leyes, ¿no?, de los encomenderos para que ya no sean a perpetuidad, es una decisión de la corona de decir no. A ver, aquí esto es un proyecto de la corona. Y es a la corona, o sea, es la monarquía la que se va a hacer cargo de esto, no los particulares. ¿No? Y fue tremendo, ya saben que en Perú fue un despapalle y aquí también, ¿no? Martín Cortés, el hijo de... ya se querían sublevar y, en fin, ¿no? Finalmente no se logra porque hay un grupo muy fiel a la corona. Y lo segundo que a mí me parece que, pues a mí me parece fundamental, es que los franciscanos, y lo digo sin ninguna duda porque yo participé en un proyecto de traducción de los sermones, ¿no?, de Sahagún, escritos muy, muy temprano, y donde uno se da cuenta que Sahagún no escribió partes completas, fueron estos intelectuales indios los que usan, porque ellos son los que ponen los ejemplos
para el convencimiento de Sí, la claro. gente. Y todos los sermones que ustedes encuentren, los más importantes, tienen que ver con momentos específicos del calendario litúrgico. Entonces, la ritualidad, ¿no? Fue fundamental porque venían los cantores, los danzantes, ¿no? Las obras de teatro, todo esto, y luego el sermón. Y en ese sermón se va a hablar con los ejemplos de la propia vida de los indios que ellos reconocen. ¿Por qué? Pues porque allí hubo intelectuales indios, nahuas, que colaboraron con Sagún. Entonces estos indios también fueron intelectuales, solo reconocemos a Sagún, pero Sagún no fue solito. Tuvo varios ayudantes copartícipes. Intelectuales completamente que ¿Hay alguno entendieron. identificado? Digo, porque pues, No, sí, hay varios. No, Sí. hay varios, sí, que fueron, hasta lo dicen quiénes son los que les ayudan, ¿no? A veces. Y lo que es importante es que nosotros sepamos que quienes ayudan y quienes construyen este discurso, porque es difícil, tú dices, ¿no? Por ejemplo, el de el padre que ama y al mismo tiempo castiga. Es bien complicado, ¿no? Sí, claro. Para los indios era menos complicado que para los españoles explicarlo. Pero ¿cómo lo hacen? Pues quien hace esos ejemplos son estos intelectuales nahuas, que ellos lo organizan, lo ponen así, les explican y hacen del ejemplo algo que los indios sí podían reconocer. Y se da perfectamente ese sincretismo. Y bueno, lo cierto es que los franciscanos llegan a Puebla en el mismo momento fundacional, ¿no? Llegan y bueno, pues todo el mundo sabe 1531. que 1531, incluso Motolinía es quien oficia la misa fundacional. Eso es importante porque, bueno, es la primera orden también en llegar a Puebla. Y para 1532, los frailes de los conventos de Tepeaca, de Huejotzingo, de Tlaxcala, o sea, los pueblos indios cercanos a Puebla, se reúnen con Juan de Salmerón, otro gran personaje en la fundación de Puebla, que era oidor de la segunda audiencia, ¿no? Miembro de la segunda audiencia. Y entonces se ponen de acuerdo cómo iban a utilizar, cómo iban a distribuir la mano de obra indígena para la construcción de la ciudad. Entonces, y aquí tú me decías algo la vez pasada que nos visitaste, no, o sea, fue una conveniencia, ¿no? ¿Cómo se dio esta construcción de la ciudad? Porque también es por esos años que se empieza a construir el convento, o sea, de manera incipiente, pero bueno, el convento de San Francisco, aquí en la ciudad. Sí. ¿Cómo se da esa relación? O sea, no era laboral porque de alguna manera era un poco impuesta. Colaborativa. Pero ¿era una colaboración o era una imposición? A ver, yo creo que los tributos estaban considerados en el mundo mesoamericano como parte de las alianzas, no de las derrotas, porque ese es un error. No los derrotados pagaban tributo, sino aquellos que habían hecho alianza, ¿no? O sea, los que hacen alianza pues tú me proteges del Atlisco. Un acuerdo. Sí, entonces pues hacemos alianza y yo te pago, pues no sé, 20 mantas al año, lo que sea. Especie de acuerdo. Entonces, estas alianzas que van a hacer son lo que va a regir la vida de los pueblos porque son los acuerdos que finalmente generan confianza, generan estabilidad. Y en el caso de Puebla, los indios que llegaron primero, pues son los que traen, por ejemplo, el que vino a trazar la ciudad, ¿no? Que trajo, era un encomendero que venía de otro lado y traía a sus indios, y así, indios. Pero ya tenían que formalizar cómo le iban a hacer, ¿no? Entonces se hace esta reunión en Xochimilco, por cierto, en Huacachula, se hace esta primera reunión y lo que deciden en esta primera reunión es ¿cuántos me vas a mandar tú de Cholula y cuántos me vas a mandar para tú construir de Tlaxcala? Puebla? Para construir Puebla, pero eran por semana, ¿no? Entonces vienen como jornadas por 8 días y se tienen que regresar y luego vienen otros de otro pueblo y así se tienen que regresar y los caciques dicen sí, nunca cumplieron, pero sí, nosotros con mucho gusto vamos a apoyarles la mera hora. Ya que menciona Huacachula, ojalá se puedan dar una vuelta, el templo es una maravilla. Sí. Aquí, bueno, no tan cerca de Puebla, pero adornado con escudos franciscanos, con un escudo mariano,
con la figura de Martín Caballero, Sí, 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 que es maravillosa, ¿no? Y eso es para más o menos 1533, ¿no? claro. Sí, y con piedra prehispánica, o sea, está muy bonito Huacachula. Es cierto. Huacachula. Y el convento de San Gabriel, un poquito antes, ¿no? Sí. Ubicado en el mismo corazón de San Pedro. Sí, Que es que todos estos conventos y templos franciscanos tienen como una fisonomía parecida, ¿no? El claustro bajo, las celdas en la parte posterior, el atrio, las capillas, todos son parecidos. San Gabriel también, un ícono de Cholula, yo creo que es uno de los grandes conventos, ¿no? Y bueno, también Tepeaca. claro. Tepeaca de 1593, que tiene una... Ese parece un castillo, ¿no? Sí, no. Y hemos tenido estudios sobre los conventos y, por ejemplo, toda la hidráulica, es una ingeniería hidráulica de la bajada del agua y el uso de esa agua, ¿no? Las pendientes para que corra con cierta velocidad, etcétera. Eso lo hicieron los franciscanos. Claro, les enseñaron a los indios, pero ellos son los que traían una ingeniería. Claro, pues estuvieron ahí con los árabes no sé cuánto tiempo, ¿no? Nominados por los árabes, claro, Sí. claro. Y ya digo, más cercano, más tardío, entre 1569 y 1570 y algo más o menos, que se construye el de Tecali, ¿no? Que ahora actualmente no tiene techo y parece que es uno de los grandes lugares instagrameables para las bodas y las quinceañeras. Sí, es muy bonito precisamente por esa condición que ahorita está sin techo. ¿Por qué no tiene techo? Y debo decir, la verdad no sé, pero ya debe de Usted tener un debe rato de sin saber. techo. Debe tener un rato sin techo. Es que Palafox secularizó, o sea, Palafox les quita los conventos a los franciscanos y hace las parroquias, ¿no? Okay. Las parroquias son atendidas por clero secular. Okay. Y les dice, te puedes quedar en tu convento si quieres, pero ya le quita la cura de almas. Es decir, no pueden casar, no pueden bautizar, etcétera. Y por lo tanto, todas estas feligresías van a rendir el apoyo económico pues a los padres, ¿no? O sea, al clero secular y no al clero regular. Y entonces esos frailes pues empiezan pues a sobrevivir lo más que pueden. Yo de Tecali tengo muchos testimonios de que los caciques gobernadores querían seguir siendo enterrados allí porque todavía estaban algunos de los altares, sus devociones de sus abuelos que habían comprado la imagen, lo que ustedes quieran, pero paulatinamente se va pauperizando la iglesia y se cae el techo porque... Pues, se cae, o sea, de plano se cae. Sí, se fue deteriorando hasta tener lo que ahora tenemos, ¿no? Lo mismo pasó con Atlihuetzía, en Tlaxcala. Entonces, la parroquia, porque esas eran doctrinas donde están los frailes, ahora va a ser la parroquia y poco a poco se empiezan a llevar los caciques, que son los del dinero, pues sus altares y sus cosas, con acuerdo con los frailes, poco a poco la empiezan a pasar a la parroquia y pues los frailes... Se va perdiendo. Sí. Y los grandes conventos a las faldas del Popocatépetl, ¿no? Ay, sí. Tochimilco, Calpan, Huejotzingo, fueron todos construidos a las faldas del volcán. Y estos sitios los escoge la Orden Franciscana para edificar ahí esas grandes construcciones, pero todo sobre pueblos indios. Sí. Bueno, más bien no en pueblos indios, ¿no? Sí. ¿Es correcto? Claro, porque donde había, hay que pensar, Tecali y Tepeaca no están tan separados, ¿no? No. San Andrés y San Pedro Cholula no están tan separados. En donde hay convento, en donde hay posibilidad de recurso, hay alianza con los indios y los indios deciden que ellos van a dar el sostenimiento. Entonces, mientras eso sucede, se puede construir el convento y la iglesia y todo. Y nos dejan unas construcciones magníficas. Maravillosas. Hay que irnos de recorrido, doctora. Sí. A todos los conventos. ¿Cómo ves, Guillermo? Sí, debería de ser una ruta turística maravillosa, ¿no? Como no sé. Religioso. Hay universidades que lo hacen. De hecho, la Universidad Jesuita lo hace. Sí, la UPAEP también a veces ha dado algunos recorridos. Sí, es precioso. Pero yo ya voy a aterrizar en Puebla. En ese 16 de abril de 1531, donde se oficia, por supuesto, la misa por Fray Toribio de Benavente,
en el cobertizo de techo de palma, que también se dice, y ahí hay una cuestión para la polémica o romper la leyenda, si se dice que verdaderamente siempre estuvo ubicado ahí. No se sabe porque hay una placa en la capilla de Santa Elena, en la parroquia de Cruz del Alto, que tiene una cierta inscripción que contradice ello. Pero, ¿qué nos puede decir de esto, doctor? Sí, la polémica, ¿no? ¿Dónde fue la primera misa? Sí, creo que esa nos la vamos a quedar a deber. Porque vamos a inventarlo. Porque vamos a decir no quedó claro. Yo creo que lo importante es reconocer que esa primera misa forma parte del protocolo de fundación. Sí, claro. Sí, y que una vez que se ejerce, queda establecido un cabildo. Aunque las calles no están totalmente trazadas, aunque todavía no hay casas, eso va a ser un proceso mucho más largo. Aunque luego se los llevó el río. Sí, sí. Ese es un proceso largo. Okay. Pero lo que es importante es que ya queda establecido el cabildo. Entonces, aunque después es trasladada a otro lado, pero el cabildo, o sea, la fundación de la ciudad como acto jurídico, ya está. Ahora sí que ya se había empezado. Sí, ya es una ciudad, ya está establecida la jurisdicción. Okay. Que vaya, no creo que sea tanta la diferencia, o sea, un poquito más para acá, un poquito más para allá la misa, ¿no? Sí. Del templo conventual de las 5 llagas de nuestro padre seráfico, San Francisco. Pero pues, a fin de cuentas, el simbolismo que esto y la doctora, implica, ¿no? Guillermo, yo sí te quiero presumir que la doctora conoce muy de cerca la Virgen Conquistadora, ¿verdad? Claro, claro. Y tú me decías, Lidia, que es hueca. Sí. No, además es preciosa. No, es que estas de Malinas, yo conozco 2 físicamente, la de la Virgen de los Remedios en Cholula y esta, que están hechas en Malinas, en Mechelen, en Bélgica, ¿no? Y de donde estaba, por cierto, donde vivía la tía Margarita de Carlos V. Okay. Y lo que pasa allí es que estas son preciosas, tienen sus manitas al lado, ¿no? Porque son siglo XVI, muy bonitas, son de verdad, si ustedes las ven, conservan sus colores, es una cosa maravillosa las 2 vírgenes. Son muy pequeñas porque tienen abajo para que entrara un tornillo desmontar, claro. que se ponía en la silla de montar. Para los fieles seguidores de Puebla Nuestros Amores ya hemos hablado de la Virgen Conquistadora. Exacto. Pero dense una vuelta si aquí no, está y si quieren conocer más, pregúntenle aquí a la doctora, que es experta en las 2 vírgenes conquistadoras. Así es, y la Virgen Conquistadora, la mismísima Virgen de Hernán Cortés, en el templo de San Francisco de Puebla. Sí. Vayan a comernos unas chalupas, pero también dense una vuelta ahí al templo de San Francisco. Es la Virgen de Cortés, nada más aquí en Puebla. Y bueno, pues yo se los dije, nosotros creemos que quien está aquí sentada hoy con nosotros es porque es una de las autoridades en la materia en el tema de los franciscanos. A ver, y hace un rato me lo comentaba la doctora Lidia Gómez, ¿qué es lo que debemos saber todos los que escuchamos Puebla de Nuestros Amores sobre la orden franciscana, la labor de la orden franciscana en Puebla? Primero, ¿cuál fue el impacto que ellos tuvieron en los indígenas, ¿no? Sí, que sepamos que no fue lo importante de esta orden que ustedes ven aquí, no solamente es que era una orden religiosa, sino que sin ellos los indígenas no hubieran podido encontrar este auxilio espiritual que los acercara, porque los indígenas eran tremendamente leales al rey, más leales que muchos españoles, francamente. Claro. Y entonces ellos son los que construyen estos vínculos de alianza con la corona. Y la entonces, segunda, sí, claro, sin ellos no hubiera sido posible. Claro. Y segundo, esta mística franciscana. Sí. No, este convencimiento, sobre todo de estos 12 primeros, de que la parucía está cerca, de que está por llegar la segunda venida de Jesucristo y que solo estamos esperando, y por eso estos pobres tienen que ser salvados para que puedan ir con el Señor, ¿no? Ese convencimiento hace que ellos se comprometan completamente con este proyecto. Pues qué interesante, o sea, digo, y aparte voló el tiempo, porque qué bruto se nos fue
ya prácticamente una hora en esta plática tan rica. Y pues, doctora, ya cercanos a los 500 años de Puebla, ¿no, Luzaida? Sí, bueno, pues es que hoy platicamos con Lidia sobre la primera orden religiosa que llega a la Puebla de Nuestros Amores, que muy pronto va a cumplir 500 años, sí, y nosotros ya le estamos festejando. Y ustedes también, por favor, déjenos sus comentarios, sus sugerencias, sus ideas en informes@puebladenuestrosamores.com, porque ya nosotros estamos ya casi aventando los cohetes, ¿verdad, Lidia? Sí. La doctora Lidia Gómez ya está trabajando en estos 500 años para que sea un festejo como Puebla se lo merece, ¿no es así? Así es. Claro que nos lo merecemos, los poblanos nos merecemos un festejo que represente justamente ese momento fundacional, ¿no? Como decimos nosotros, si ellos pudieron, ¿no? Hacerlo. Y nosotros no nos podemos poner de acuerdo. Nosotros no nos vamos a poner de acuerdo, claro que podemos. Más allá de tronar cohetes, porque creo que debemos de estar a la altura de una celebración que verdaderamente evoca todas estas raíces, evoca a los franciscanos, a los indios, a todo lo que nos hizo poblanos a lo largo de los siglos, doctor. Así es. Esta concepción intelectual de los franciscanos debemos de rendirles de alguna manera el honor que se merece, entre otras muchas que vamos a hablar aquí. Pues nosotros ya festejando a Puebla, Guillermo. Sí, de verdad, y muchas gracias por acompañarnos, doctora. Muchas gracias a ustedes por esta por plática. invitarme. Y gracias a todos por acompañarnos en este tercer episodio de la quinta temporada de Puebla de Nuestros Amores, que va ahora sí cabalgando también, va en caballo de Hacienda. Ahí vamos sacando adelante varios episodios y todavía lo que nos espera, porque para adelante hay muchísimas cosas por las cuales platicar. Y les recordamos visitar nuestra página, que es puebladenuestrosamores.com. Y por supuesto hay que acabar nuevamente dándole las gracias a nuestros generosos patrocinadores, a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a Estrella Roja, Café Don Justo, Mesones Sacristías, Clemente Specialty Coffee, Residencias Estudiantiles Camet, Restaurante Casa Sabino, La Cocina que Conquista, Profética Casa de Lectura, Deep Inside, Vibrato, Música y Cultura y Diamantes Mezcal, quien, por cierto, doctor, aquí le mandan un obsequio, una botella conmemorativa de Puebla de Nuestros Amores, también con sus 500 años. No son añejos 500 años, pero bueno, es un mezcal joven que seguramente nos servirá para destaparlo y empezar a celebrar, doctor. Hay que empezar a celebrar de una vez. Hay que empezar, claro, y más con un mezcal. Gracias, Lidia, gracias siempre, de verdad. Y si les parece, despedimos el programa, doctor, escuchando al cronista Urbano de Loya, como despedía también un episodio donde hablaba de un personaje que acabó sus días como monje franciscano y que es nada más ni nada menos el beato Sebastián de Aparicio. Gran devoción, ¿no? Gran devoción, quien nos da también gran parte de nuestra identidad como poblanos. ¿Le parece que lo escuchamos? Claro que sí. Y con eso despedimos el programa. Muchas gracias a todos. Gracias. Y a través de los muchos siglos se dibuja la estampa que perpetúa la inmortalidad de Aparicio, el peregrino creador que funde alma de celta con espíritu de Puebla. Y todo aquí, en este atrio de la iglesia de San Francisco de Puebla.